y por debajo tiene comunicación con el estómago. Tiene una porción cervical, tiene una porción torácica y también tiene una porción abdominal. Supongan que están en 3 regiones de nuestro cuerpo. Corte aquí, vemos esófago. Corte aquí, vemos esófago. Corte aquí, también vemos esófago. Aquí hay una lámina justamente del esófago, esto es un corte transversal. La luz súper irregular, ¿sí? Porque no tiene una estructura rígida. Y aquí tenemos a las 4 capas clásicas, no hay nada nuevo. En la primera capa, que es la mucosa, lo primero que llama la atención es el epitelio. El epitelio del esófago sigue siendo el mismo epitelio de la cavidad bucal. Hasta el esófago es el mismo epitelio. Plano, estratificado, no queratinizado. ¿Está bien? Entonces aquí ya para ver, plano, estratificado, no queratinizado. Por debajo, este tejido conectivo. Espera, aquí está, más por debajo. Es muy pequeñito. Sería su lámina propia y esta es la muscular de la mucosa. Aquí da para ver. Aquí es una lámina muy finita que da para ver con este aumento. Esto es la mucosa. Esta capa que está acá, que contiene glándulas, exactamente, tiene glándulas, va a ser la submucosa. Aquí hay glándulas también, esto es la submucosa. Aparte de glándulas va a tener el plexo también de Meissner, que no es visto con este aumento. La tercera capa es esta más gruesa que pueden ver aquí, que sería la capa muscular propia o muscular externa. Y aquí está el plexo mientérico de Auerbach. Vamos a ver más de cerca en la práctica probablemente. Y por último la adventicia por fuera. Bueno. ¿Lámina propia? No es gruesa. La lámina propia está aquí adherida al epitelio. No es gruesa, no es algo que se vea con un aumento pequeño. No, esta es la base del epitelio. Son células del epitelio. Esto es la base del epitelio. La lámina propia está aquí. Y la muscular de la mucosa está un poquito más acidosa. Acá está. Esta parte más pocha, como dijeron, es la base del epitelio. La lámina propia es solamente este espacio que está en esta región que tiene tejido conectivo laxo, y esta es la muscular de la mucosa. ¿Está bien? En conjunto forman la capa mucosa. ¿Está bien? Y el epitelio, ya les comenté, los 3 componentes de la mucosa están allí. Más de cerca, el epitelio, plano estratificado sin queratina, la lámina propia justamente está marcada aquí, es el tejido conectivo laxo. Y el tercer componente es la muscular de la mucosa o muscular mucosa. Muy bien. La submucosa, dijimos que vamos a encontrar tejido conectivo denso, irregular, y dentro de él vamos a encontrar glándulas y el plexo submucoso de Meissner. Ese plexo de Meissner es el que comanda las glándulas, la secreción de las glándulas. Aquí vamos a ver, está interesante. Aquí en esta imagen la submucosa es esta que está marcada aquí.
dirección obedece a nuestro comando, por así decirlo. Entonces el tercio inferior tiene músculo estriado esquelético o estriado visceral, que es lo mismo. En el tercio medio, aquí porque se suele preguntar, en el tercio medio, ¿sí? Vamos a tener una transición, vamos a seguir viendo un poquitito del músculo estriado esquelético, pero ya también se ve músculo liso, ¿entienden? Hay una transición de músculo. Y en el tercio inferior, asocia directamente, cuando está cerca del estómago, básicamente ya no obedece a nuestro comando, ¿verdad? Ya es totalmente involucrado. Entonces en el tercio inferior, el músculo es totalmente liso. Y eso pasa solamente con el esófago, esa transición del músculo. Después el resto del tubo digestivo tiene músculo liso. ¿Sí? Repitiendo, para terminar, tercio superior, ¿qué tipo de músculo tiene? Esquelético, estriado, visceral, esquelético. Tercio medio, ambos. En la lámpara para ver ambos, llama la atención esto. Y en el tercio inferior cambia totalmente a liso. Perfecto. Y entre las dos disposiciones que plexo vemos, plexo y entérico de Auerbach, en el esófago y en el resto del tubo digestivo. Esta es la capa muscular. El plexo y entérico de Auerbach es este. Vamos a ver si hay algún aumento. Si hay aumento. Miren un poco aquí dentro del plexo que está entre las fibras musculares. Da para ver somas neuronales. Esto es una neurona. Miren un poco aquí el núcleo, como yo digo mucha, ¿recuerdan? Y el citoplasma. Miren un poco este tipo de músculo. ¿Qué tipo de músculo es este? Estriado esquelético. Y este liso. ¿En qué tercio estamos? Para que se den cuenta más que se entrecruzan las fibras aquí, los dos tipos de músculo. Muy bien. Ahí está más de cerca, listo. Gracias a este plexo, la contractilidad es posible. Y bien, para terminar, las ventillas no tienen ninguna particularidad en el esófago, básicamente es un tejido conectivo laxo, dice aquí por partes, pero en realidad es también denso, eso no hay gran discusión, porque una refiere una cosa y otra cosa. Se habla de una serosa. En el esófago, sí, la muscular es la que tiene esa parte de la derecha. Muy bien. Ahí está. Bueno, tengan en cuenta algo. Esa distribución de capas que yo les presenté hoy, mucosa, submucosa, muscular, viscerosa o adventicia, vale para todos los órganos a partir del esófago. Cavidad bucal es un poquito más específica, ¿verdad? Por lo que ya les mostré. Pero así va a ser el mismo esquema del estómago. Vamos a hablar de mucosa, muscular y adventicia o serosa. Pero cada órgano tiene su particularidad con respecto a cada capa. Por ejemplo, el esófago. ¿Cuál es la particularidad? Empecemos por la mucosa. El epitelio. Vamos a empezar con la capa más interna. Dentro de la mucosa llama la atención el epitelio. Plano, estratificado, sin queratina. Entonces, eso altura que lo distingue a la lámina, por ejemplo. La submucosa no tiene mucha particularidad porque todos los órganos tienen tejido conectivo denso